Constanza Moreira es doctora en ciencia política. Veló sus primeras armas en la Universidad de la República, hasta que en 2007 su nombre fue propuesto por José Mujica para la presidencia del Frente Amplio. Una opción que tras varios intentos no logró el consenso necesario. En 2009, Moreira fue de las primeras personalidades académicas en respaldar la candidatura de Mujica cuando ese tipo de apoyo no abundaba. En octubre de ese año resultó electa como senadora por el espacio 609, aliado al MPP. Pero sus posiciones sobre el gasto en defensa, la participación de nuestro país en las misiones de paz y las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, la convirtieron en una piedra en el zapato del principal sector del Frente Amplio. Tenga presente que el concepto de democracia es un concepto que ahora usamos mucho, que se usó mucho en la Grecia antigua y se dejó de usar durante 10, 12 o 15 siglos. En la Edad Media nadie hablaba de democracia. ¿Sí? Hasta que no aparece el Renacimiento y la modernidad, el concepto de democracia entró en desuso. A Constanza le sobra politología, pero le falta política. Se ha escuchado decir mordazmente a más de un encumbrado dirigente MPPista. Desde hace algunos meses, su nombre suena como una opción para aquellos frenteamplistas que buscan una alternativa a la candidatura de Tabaré Vázquez en las próximas elecciones. De no ser sometido a tortura ni a maltratos humanos como parte del defensor. Ahora, Constanza Moreira aparece como la portavoz del descontento frente a la opción por Vázquez. Por mujer y cincuentona, pero también por las ideas que encarna, los más entusiastas la ven como el as de la renovación, en una fuerza política donde la mayoría de sus dirigentes son hombres y superan los 70 años. Los otros, sin embargo, desconfían de su impronta académica en un escenario como el electoral, donde, dicen, hace falta más barro en la suela que destreza teórica. Buenas noches, Constanza Moreira. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. Constanza, ¿qué ocurrió con el giro a la izquierda que prometía este gobierno de José Mujica? Bueno, en algunas cosas se hizo un giro a la izquierda, aunque no sé si nosotros le llamaríamos izquierda a los avances en aborto, en matrimonio igualitario. Yo le llamaría izquierda, pero a veces me parece que la izquierda se vincula al Estado, a la redistribución del ingreso, a la reforma agraria y a la nacionalización de la banca, y no necesariamente entendemos que es izquierda todo aquello que tiende a la igualdad y que en ese sentido los derechos de las minorías, el derecho a la orientación sexual, el derecho a tener los mismos derechos que los otros es parte de la agenda de la izquierda. Entonces yo te diría que esos fueron avances en este periodo, pero bueno, también me parece que fueron avances impulsados no desde el gobierno, no necesariamente desde el gobierno. El proyecto de marihuana creo que sí, si es que eso también lo consideramos izquierda, es decir, una cultura de la tolerancia, una cultura que se salga de los parámetros represivos, muy puritanos, heredados de otras culturas que fueron las que hicieron todas estas convenciones sobre las drogas y toda esta lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y me refiero concretamente a la política estadounidense de protección de su propio mercado que terminó con las decenas de miles de muertos de América Latina y sus economías. Bueno, si nosotros le llamamos a esto agenda de la izquierda,
yo diría que no fue solo mérito del gobierno, ni tan siquiera un mérito del gobierno, sino que allí se colocó alguna gente que luchó por esas cosas, y ese me parece que es un mérito de este periodo grande. Y bueno, en materia de redistribución del ingreso, yo creo que se avanzó en la discusión, tal vez poco en los hechos, toda aquella discusión tributaria, ¿no?, que se dio, creo que en el segundo año de gobierno, bueno, luego quedó como muy amortiguada por otras cosas. Pero yo creo que sí, que hubo un poco más de giro a la izquierda en este gobierno que en el otro. Me parece que hubo más libertad, por más que las fuerzas del disciplinamiento fueron muchas, pero me parece que hubo más libertad, y eso que la gente ve como más desordenado del gobierno Mujica, me parece que no está mal. Me parece que no está mal que todo lo que está vivo se desordena. Ahora, ¿esto colma las expectativas de quienes esperaban un giro a la izquierda al inicio de este gobierno? No, sin duda no, porque hay cosas en las que avanzamos muy poquito, ¿no? Me parece que en derechos humanos, por ejemplo, que eso está más identificado con un giro a la izquierda, avanzamos poquito. Me parece que en materia redistributiva avanzamos poquito, porque bueno, ahí siempre hay como una tensión, creo yo, entre gobierno y capital, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si en una economía capitalista yo, para redistribuir ingresos, para pagarle mejor a la gente, para tener mejores salarios, necesito gravar más al capital, bueno, siempre está esta cosa de ¿cuánto puedo gravar más al capital sin qué? Bueno, sin producir una inestabilidad que haga con que compre grandes conflictos con los empresarios, y eso me parece que está en la ecuación de la izquierda. Entonces, sobre estos terrenos se avanzó poco, sobre estos terrenos se avanzó poco, pero en todo caso me parece que quedó planteado. O sea, cuando empieza el periodo de gobierno, yo escucho que Lorenzo dice, la redistribución del ingreso se consigue en un gran seminario que se arma a propósito, creo que de un informe de CIMBE, sobre la desigualdad, pero no sé, la desigualdad se combate mejorando el gasto público, no tocando el sistema tributario. Ahora, ¿qué pasó, Constanza? Sancho se impuso al Quijote, el MPP no cumplió ese papel de agente del cambio por el cual fue votado. Bueno, yo creo que el partido que es el partido de gobierno, digamos, el MPP como fuerza principal dentro del Frente Amplio, al transformarse de alguna manera en correa de transmisión del Ejecutivo hacia abajo, perdió su rol. No su rol rebelde, bueno, no sé cuán rebelde fue el MPP, pero al ejecutivizarse creo que perdió un poco de capacidad de representación, porque me parece que el MPP, o la 609, de la cual yo soy parte y entré por eso, tuvo como una gran amplitud desde el punto de vista de la representación. Y luego siempre está esta tensión entre gobierno y representación, ¿no? Porque la representación abre y el gobierno cierra. Entonces, me parece que al transformarse en gobierno perdió potencia representacional y al mismo tiempo se vio comprometida con todos los logros y todas las frustraciones de las que vos hablabas, porque los gobiernos de izquierda causan frustraciones siempre porque las expectativas siempre tienden a ser un poco más altas que las realidades, eso es así. ¿Es un gigante estúpido el MPP como lo definió Jorge Marenales? No, nunca me gustó esa definición, nunca me gustó. Es un gigante porque tiene mucho electorado, pero bueno, si fuera estúpido no es más estúpido que el resto. No encuentro más, francamente no. ¿Y dónde está el problema? El problema entonces? del gigante es justamente su amplitud. Si uno, para tener organización, método, estrategia y gran coherencia ideológica, se necesita tener una estructura de partido muy potente, ¿no? Bueno, eso lo supieron hacer algunos partidos. El Frente Amplio en ese caso merecería el título de gigante estúpido, porque realmente el Frente Amplio es tanta gente, con tantas tradiciones organizativas distintas, con tantas preferencias distintas, que bueno, la resultante de la suma de las partes a veces
es un producto un poco desteñido, diría yo. Constanza, ¿no será que el presidente no encontró en el MPP los apoyos necesarios para impulsar ciertos cambios? Yo creo que el MPP se jugó todo atrás del presidente. No, no creo eso. Usted Creo que el MPP se jugó por el presidente, no digamos. supo exigirle al presidente, quizá. Ah, no, no creo, no creo. Le exigió, dice usted. No, no creo que le haya exigido. No. Me parece que el MPP funcionó como correa de transmisión del gobierno. Y el problema del gobierno es que el gobierno eran dos partes, ¿no? Porque cuando se hace el acuerdo entre Mujica y Astori, me parece que hay una gran parte que se compromete en ese acuerdo que tiene que ver, digamos, con todos los organismos del Estado que están relacionados con la conducción económica, con la conducción presupuestal. Entonces está el Ministerio de Economía y Finanzas, que es un superministerio, en el sentido de que tiene un enorme peso en casi todas las decisiones. Uno cuando discute presupuesto, bueno, casi todo revisa el Ministerio de Economía y Finanzas. La parte de plata, pero también de la otra. Y luego están los bancos, está la DGI, todo ese paquete, digamos, que está vinculado a los dinerillos del Estado. Me parece que quedan muy concentrados en las manos de un equipo económico que ya venía del pasado, que se consolida. Y bueno, y luego aparece un equipo en la OPP, pero que no termina de hacer un contrapeso. Y toda esta discusión de si un equipo económico o dos equipos económicos siempre me pareció muy... O sea, hay que tener amplitud para las cuestiones económicas. Justamente el riesgo es que la decisión la tomen unos poquitos que piensan lo mismo, ¿no? Entonces me parece que hay que tener una amplitud para las cuestiones económicas. No me importa 2, 3 equipos económicos. Me parece que allí también, por eso te digo que el gobierno son varias partes. Allí más bien triunfó una línea de una cierta comprensión, no solo de las claves de la vida económica, sino de las claves políticas en general, de a qué se podía apostar, a qué no, cuánto avanzar, cuánto no. Y esa discusión estuvo, no sé si ajena a Mujica, pero en todo caso no es un efecto de Mujica, sino es un complejo Mujica-Astori que posiblemente debe ser de los experimentos de mezcla más raros que la izquierda haya hecho. Y bueno... Constanza, ¿y usted con qué línea, digamos, se siente más representada? ¿Con qué línea me siento más representada? ¿La OPP, Ministerio de Economía? Depende, yo creo que la OPP puede y debe hacer una contribución muy importante en términos de las grandes líneas del país. Me parece que el Ministerio de Economía tiene una política, pero que no determina la política en general, ¿no? Y que esa política además debiera ser un poquito más discutida, pero me parece que la OPP... Eso es lo que planteaba la OPP, ¿no? Sí, lógico, que las grandes... A ver, por decírtelo de alguna manera, si yo quisiera hacer un gran plan de desarrollo para el Uruguay, no puede hacerlo el Ministerio de Economía. Un gran plan de desarrollo del Uruguay, supongamos una especie de CIDE, ¿no? Esta programación del desarrollo muy propia de los años 50, de los años 60, la idea que uno pueda hacer una planificación del país donde vos pongas la Universidad Tecnológica con el puerto de aguas profundas, con la megaminería, con la evolución del sector público y con las necesidades de la educación. Eso es un plan de desarrollo y eso no lo puede hacer un Ministerio de Economía, pero una OPP me parece que más que elaborar el presupuesto, la OPP tenía como misión pensar todo esto junto. Y en ese sentido me parece que nos hemos quedado como a mitad de camino. Pero la discusión trascendió un poco eso, ¿no? Se ha, por ejemplo, discutido si otorgarle una mayor presión al capital, a los capitales, por ejemplo. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta de la OPP? Siempre. Lógico, si uno, en una economía capitalista, si vos no presionás el capital, no tenés posibilidad, no tenés margen de maniobra para nada. En el gobierno hay una discusión sobre este tema. Es que esa es la discusión de cualquier gobierno de izquierda en una economía capitalista. Esa es. No digo que esa es toda la discusión, pero esa es una parte importante de la discusión. La primera parte importante de la discusión es saber qué tipo de economía capitalista tenemos. Ahora, perdón Constanza, sí, pero se volvió a imponer el equipo económico como lo hizo en el periodo anterior, digamos, en esta discusión. Sí, yo diría que en esta y en unas cuantas más. Me parece que sí. Que allí hay una... A ver, sobre texto de que mensajes contradictorios,
pueden generar inestabilidad, falta de credibilidad en los inversores, problemas de legitimidad externo o ante los organismos internacionales, sobre pretexto de se tranca o se angostan discusiones que se tienen que dar con otra amplitud, porque no creo que el Uruguay, por tener una discusión sincera de cuánto puede gravar el capital, con qué destino y con qué riesgos, los inversores vayan a salir corriendo. Vamos, eso es, antes se le llamaba asustar viejitas, como respeto mucho a las viejitas, no quisiera usar el término, pero los inversores, creo que hay un estudio que muestra que la inversión que viene al Uruguay, la inversión viene hacia América Latina y viene hacia América del Sur, y hay un efecto Brasil y Mercosur que es muy que es lo que atrae la inversión, y hay un efecto mundo, ¿no?, de por qué las inversiones vienen hacia acá. Entonces me parece que durante un tiempo el Uruguay tuvo, eso es verdad, una tasa de inversión bajísima, un mercado de capitales inexistente, una capacidad de ahorro cero. Entonces me parece que por lo menos el primer periodo de gobierno apuntó a instalar eso, ni siquiera a recuperarlo, ¿no? El ahorro, el mercado de capitales, la inversión. Luego, ya en un segundo periodo de gobierno, se decidió revisar un poco. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, más exoneraciones impositivas, o por qué no revisamos las exoneraciones impositivas. Ahora, se hizo solo la pregunta, ¿no? No se dio la respuesta a eso. Después el presidente abrió el debate y después nos zanjó a favor, digamos, de los mismos que él había puesto en ese debate como una otra voz. Bueno, algo pasó allí porque todos los grupos del Frente Amplio se pusieron a trabajar en exoneraciones impositivas, en modificaciones del IRAE, habían 6 o 7 documentos arriba de la mesa. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Y es una pregunta que capaz que se la tiene que hacer alguien más. Sancho se volvió a imponer al Quijote. Bueno, pero a ver, no me gusta eso, porque Sancho es como el principio de la realidad frente a la idea, y acá me parece que lo que hay son conflictos de ideas, porque si uno es el que tiene los pies en el barro, como decía la propaganda, ¿no? Bueno, la promo, si hay uno que es el que tiene los pies en el barro y el otro que tiene las ideas, las cosas no son así. Ni alguien tiene los pies en el barro ni el otro tiene la teoría, porque ninguna teoría se puede discutir separada de la práctica, y la práctica sola no dice nada, ¿no? Las cosas solas no hablan, hay que ponerle palabras. Entonces, no es que el principio de la realidad, me parece que se opuso a la idea, me parece que no tenemos ni las mismas percepciones sobre cuánto se puede avanzar y en qué cosas. Te pongo un ejemplo, no tenemos las mismas percepciones sobre cuánto se puede avanzar en marihuana. Bueno, por suerte triunfaron unas percepciones que están más de acuerdo conmigo, pero no tenemos las mismas percepciones sobre cuánto se puede avanzar en derechos humanos, no tenemos las mismas percepciones sobre cuánto se puede avanzar. O sea, hay un problema de percepciones y luego hay un problema de preferencias, ¿no? También. De elecciones. De elecciones, digamos. Totalmente, de elecciones de política. Constanza, le invito a hacer una pausa y enseguida seguimos con Primera Vuelta. Muy bien. Estamos en vivo en Primera Vuelta conversando con la senadora Constanza Moreira. Constanza, usted fue muy criticada dentro del MPP por el tema de las tropas, por ejemplo, en Haití. Usted fue criticada en el tema de los derechos humanos, cuando todo aquel episodio en torno a la anulación de la ley de caducidad que luego quedó por el camino. Constanza Moreira fue duramente reprochada, por ejemplo, por Lucía Topolansky. ¿Qué pasó con el MPP en su relación con el corazón del espacio 609? A ver, yo creo que mi posición sobre los derechos humanos no podía ocultársele a nadie, ¿no? O sea que, bueno, yo qué sé, sí, pueden haber sorpresas siempre, pero en esas cosas yo creo que el Uruguay puede y debe avanzar mucho más de lo que avanzó, porque sencillamente lo que estamos comprometiendo allí es no saber nada de nada ni juzgar a nadie más para el resto de los tiempos, ¿no? No es A ver, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros no defendemos la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad,
si nosotros no defendemos una posición de apertura de todas las fuerzas de seguridad y de todos los cuerpos armados respecto de los archivos, etcétera y tal, si nosotros no, como gobierno y como Poder Ejecutivo, no tenemos un mejor diálogo con la justicia en el entendido de que es necesario avanzar en esta dirección, los tiempos van pasando, los testigos van muriendo, los jueces van siendo desplazados, como le pasó a la jueza Mariana Mota, y el Uruguay se va comprometiendo, se va reempantanando en un camino de impunidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la 609 en este sentido? Bueno, me parece que algunos grupos y algunas personas luchamos más o pensamos que el tema de los derechos humanos era un tema más importante. Ahí tenemos de nuevo el problema de las percepciones de lo que pensaban algunos otros que decían, bueno, este es solo un tema de algunos rencorosos o de algunos vengativos o de algunos grupos aislados, de algunos radicales, pero la verdad que el tema de los derechos humanos se transformó en un gran tema del Uruguay. Y no creo que el tema de los derechos humanos pueda pensarse separado de las Fuerzas Armadas. Es decir, no se puede dar un mensaje diciendo reconciliémonos hermanos como hermanos y avanzar en materia de derechos humanos. No se puede dar un mensaje como perdonaos los unos a los otros y avanzar en materia de derechos humanos. Ahora, Constanza, usted, por ejemplo, con el EVP también discrepó en el tema del gasto en defensa. Muchos se preguntan, bueno, ¿qué hace Constanza Moreira en el espacio 609? Lucha. Constanza Moreira lucha. Pero esa no es una lucha que tenga que ver solamente con el espacio 609. Yo siempre digo, he discutido, no personalmente, pero discuto mucho con el Ministerio de Defensa, supongamos con el ministro, Fernández Huidobro, pero luego el viceministro es Menéndez y es del Partido Socialista. Y a la hora de defender las misiones en Haití o las misiones de paz o decir que el gasto en defensa no debe darse por sentado, que nosotros reduzcamos el gasto en defensa a los efectivos, la discusión no es solamente con la 609, ¿no? Hay muchos grupos allí. También es con Menéndez allí. Sí, con parte del Partido Socialista, con parte de Asamblea Uruguaya, o sea, no... me parece que nosotros teníamos una especie de compromiso 2008 de que la misión en Haití iba a concluir, nos íbamos a ir retirando progresivamente y nos íbamos a ir de allí. Me parece que teníamos un compromiso de reducir el número de efectivos, me parece que teníamos un compromiso de reducir el gasto de las Fuerzas Armadas. Yo creí que teníamos ese compromiso porque creo que leí bien las decisiones de un Congreso y el espíritu de una comunidad política. Pero luego esos compromisos se fueron cambiando sobre la marcha. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Constanza, ¿qué se responde usted a esta pregunta? Tantas cosas. Me parece que hay un momento en que creo que el Frente Amplio piensa que no puede transformar a las Fuerzas Armadas sin comprar un gran conflicto. Y yo creo que se puede transformar a las Fuerzas Armadas sin comprar un gran conflicto. Por ejemplo, ¿cómo pensé que no podamos modificar las edades de retiro en las Fuerzas Armadas y que uno se jubile con 50 años, que es una edad que existía cuando había guerra? Pero nosotros no tenemos guerra, ¿no? Pero en el Frente Amplio no le llevan el apunte con este tema. Algunos sí. De hecho, en la Unidad Temática de Defensa tenemos dos documentos. Uno que firmamos uno y otro que firmaron otros. ¿Y usted qué propone en ese documento? Y propongo retomar las líneas del 2008, del Congreso del 2008, seguir reduciendo el gasto en Fuerzas Armadas. ¿Salirse de Haití, por ejemplo? Absolutamente. Constanza, sobre todo porque la izquierda haitiana y el Senado haitiano lo votó por unanimidad, ¿no? Constanza, ¿usted está de acuerdo con los lineamientos de la gestión de Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior? Con muchos no. Con esta concepción de la mano firme que se ha puesto de relieve en este gobierno. No, y me tildarán de idealista, de teórica, de politóloga, pero nosotros hemos aprobado un conjunto de medidas que endurecen penas, aumento de penas para tráfico de pasta base, aumento de penas o aumento de tiempo en permanencia en el INAU de los jóvenes rapiñeros, que son la mayoría de los jóvenes que van a parar al INAU. Bueno, ahora está en discusión la internación compulsiva o tratamiento de adictos, pero es internación contra la propia voluntad. La ley de faltas, resucitamos la ley de faltas. Es cierto que las faltas antes era una multa y ahora ponemos una pena de trabajo comunitario y el trabajo comunitario es más rehabilitador. Señal, ¿no? Es otra pero señal bueno, de mano resucitamos firme. una ley que... Y me parece que cuando legislamos tenemos que pensar que algún día podemos no estar nosotros.
y yo quisiera pensar si un gobierno que realmente crea en la mano dura viene con todas esas leyes, a ver, no como me iría a mí. ¿Usted cree que este gobierno no cree en la mano firme, digamos? Yo creo que este gobierno tiene una ambigüedad y una contradicción en su concepción de la seguridad, porque por ponérselo en términos muy quizá caricaturales, nosotros ¿qué decíamos? Decíamos, bueno, la pobreza, la desigualdad, el consumismo, todos males que afectan a la sociedad capitalista, producen estas clases peligrosas, lo pongo entre comillas, estas clases peligrosas. O sea, la violencia es inherente a nuestra manera de reproducir esta desigualdad, esta vida desigual, esta vida injusta. Y luego pasamos a decir, bueno, sí, tenemos que atacar las causas de la injusticia, pero hay que atacar la inseguridad. Y allí es donde empezamos a trabajar como en dos conceptos distintos, porque uno decía lo de la convivencia, ¿a qué llama? Llama a mejorar nuestra capacidad de vivir entre nosotros. Pero luego la seguridad llama a separar los unos de los otros, ¿no? A lograr separar lo que son los buenos de los malos. Pero los malos siempre son pobres, o sea, vamos, estamos llenando las cárceles de jóvenes pobres y de mujeres pobres. Entonces, por ponértelo de otra manera, si yo aumento las penas al narcomenudeo y sé que 3 de cada 4 personas que entran por narcomenudeo son mujeres pobres con niños chicos, bueno, yo lo tengo que pensar 3 veces, ¿no? Tengo que pensar 3 veces las consecuencias de esa política. Si yo sé que 1 de cada 3 presos va preso por narcotráfico, bueno, yo tengo que pensar en el narcotráfico, porque el problema es que estamos con las cárceles abarrotadas, con el INAU abarrotado, y eso resuelve los problemas de seguridad. No, me parece que estamos también dando una respuesta. Hay una histeria con la seguridad. Yo no digo que los problemas de seguridad sean menores en el Uruguay, pero yo he vivido muchos años en Brasil y no puedo creer que los uruguayos se pongan histéricos. ¿Y el gobierno, Constanza, está cobrando el grito de lo que pide la sociedad? Y los gobiernos cobran bastante el grito de lo que pide la sociedad, sí. Ahora, ¿no se la ha visto en el Parlamento reclamando explicaciones, digamos, al ministro Bonomi, por ejemplo, por este tema ahora? No he votado un montón, pero he dejado de votar muchos artículos que yo considero represivos de las leyes que vinieron a la Comisión de Constitución y Legislación, sin duda. He dado una dura batalla. No solo yo, unos cuantos. Allí sí el Frente tiene un problema, porque hay concepciones divididas, ¿no? Concepciones divididas sobre la actuación policial. Sobre la ley de faltas demoró muchísimo tiempo en salir porque éramos muchos los que teníamos enormes prevenciones con respecto a esto. Entonces, me parece que el tema seguridad, se le pone el título Estrategias de Convivencia, pero luego cuando uno mira adentro las estrategias de convivencia, bueno, allí hay un montón de proyectos de ley que me parece que siguen siendo represivos, es decir, siguen. Y yo no quiero un Uruguay represivo, siempre no quiero un Uruguay represivo. Somos 3.200.000 personas, no podemos ser un país que enjaule gente permanentemente. Constanza, ¿qué deja como legado este gobierno de Mujica si usted pudiera despegar la mirada, digamos, del lodo cotidiano, ¿no? Yendo a los grandes hitos? Bueno, deja como legado un presidente que se ha ganado el respeto del mundo porque vive en una chacra, dona todo su sueldo y no le ha, bueno, entre otras cosas. Pero me parece que eso es como una señal ética importante para una política latinoamericana que se vive como corrupta, donde cada uno busca el propio interés o donde la gente tiene esta impresión de que los políticos quieren hacer plata y buscar su ventaja personal. Bueno, me parece que Mujica, y eso se ve mucho afuera, ¿no? Y eso es gestualidad, ¿no? Eso es gestualidad. Se puede decir que el Papa Francisco también la tiene. Pero bueno, los símbolos son parte de la política también, ¿no? Y en cuanto a hechos concretos, digamos... Bueno, me parece que... Cambios concretos, palpables. Cambios concretos, palpables, bueno, la despenalización del aborto. Si terminamos de aprobar lo de la marihuana, me parece que es un cambio grande. Pero esa no es la mano de Mujica, ¿no? El tema de la agenda de derechos. Pero Mujica lo hizo posible. Me parece que Mujica lo hizo posible hasta porque de alguna manera lo ambientó, ¿no? Lo permitió. En ese sentido está la mano de Mujica, no en mucho, pero bueno, un sistema político son muchas cosas y me parece que está eso. Esos son avances
Yo sé que me va a decir, ay, no es la economía, pero yo creo que son avances importantes. Y luego me parece que si uno, pero claro, el legado, esto que te voy a decir es muy importante estructuralmente, pero no se ve, no tiene ninguna gestualidad. Si uno mira cómo han evolucionado los ingresos en el Uruguay, efectivamente los más pobres, la franja más pobre, ha incrementado mucho sus ingresos en este periodo. Por varias medidas que se juntaron, que se hicieron conjuntamente. Entonces, yo creo, y eso vale para el tema de la seguridad, de que este mejoramiento, digamos, y además la atención estuvo más volcada en los más de abajo, junto con una impronta de mirar más al interior del país. Eso también me parece que es... El tema de la regionalización, por ejemplo. El tema de la regionalización, el tema del ISIR, más fondos para las intendencias. Hay toda una... O sea, el Uruguay empezó a mirar más otra cosa que no fuera el casco montevideano. Eso sí, me parece que allí el rol de Mujica ha sido importante. Constanza, ¿el gobierno tiene la oposición que se merece? No, para nada, para nada. Me parece que la oposición se opone, pero no sé, no tiene muchas ideas. Bueno, siempre está con el tema de la seguridad, lógico. Supongamos, estamos hablando de educación, entonces se hace un acuerdo de educación. La oposición se opone a la autonomía y al cogobierno, o se opone al cogobierno, pero no a la autonomía. Pero luego, sacando el ProMejora, que es un programita chiquitito así, ¿cuál es el aporte sustancial que hace la oposición a la educación? ¿Cuál es el aporte sustancial que hace la oposición a los temas de salud? ¿Cuál es la oposición? O sea, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las...? Quizá, en ese sentido, porque la comparo con la izquierda, y me parece que por lo menos la izquierda tenía un planteo alternativo de qué hacer con la salud, qué hacer con la educación. No sé si lo consiguió, pero tenían ideas que poner sobre la mesa. Y la oposición tiene mucho más de gestualidad, por usar tus términos, que de ideas, o que de programas, o que de iniciativas concretas. De cualquier manera. Pero es político. Usted decía recién que la gestualidad también es política. Sí, cerramos el círculo. De cualquier manera te voy a decir que la oposición en este país es muy civilizada. Y eso yo también lo viví trabajando en el Parlamento, ¿no? Que eso hace a la cultura política uruguaya y a la democracia uruguaya, porque la democracia no la inventan dos ni tres, ¿no? Es parte del patrimonio de una cultura. Entonces, si yo pienso las derechas latinoamericanas, si yo pienso la oposición a Evo Morales, o pienso la derecha chilena, o la manera de oponerse que existe en Argentina en relación al proyecto K o a Cristina, diría que todavía en Uruguay la oposición sigue siendo bastante civilizada. Tan civilizada es que cuando se queda sin idea termina judicializando la política. Entonces ya cuando no pueden hacer nada dice, vamos a presentar un recurso a la justicia. Constanza, ¿para qué un tercer gobierno del Frente Amplio? ¿Para qué agenda de cambios? Bueno, a ver, para eliminar la pobreza, por ejemplo. Eso se lo planteaban en el 2009, Y bueno, ¿no? y se ha ido trabajando, no todo lo que queremos, pero se ha ido trabajando. Pero sí, yo diría que eliminar claro que eliminar la pobreza supone hacer algunas modificaciones, algunas transformaciones estructurales, porque la pobreza la produce el mismo sistema, pero me parece que no puede existir un paisaje en que convivan los carritos tirados por caballos con las camionetas 4x4. Eso, hablando de convivencia, entonces, para eliminar la pobreza, para que sea un gobierno de los trabajadores, ¿no? Yo también, no es que crea que esto es un gobierno de clase, pero me parece que el Frente Amplio es más un proyecto de gobierno de los trabajadores, en el sentido de que el Partido de los Trabajadores, Lula es el Partido de los Trabajadores. Me parece que sí, para que tengamos un gobierno de los trabajadores, para que eliminemos la pobreza, para que tengamos más libertades y para que tengamos más libertades en todo el sentido, ¿no? Y para que haya más igualdad entre mujeres y hombres, entre negros y blancos, entre pobres y ricos. Sé que lo que estoy diciendo, ahora sí que yo parezco el Quijote, ¿no? Pero más o menos eso. Dulcinea, quizá. Constanza, en esta agenda de cambios, está bien, hay algunas cosas que el Frente ha propuesto. Ahora, usted habla, por ejemplo, de un gobierno de los trabajadores, pero se puede suponer que hoy mismo hay un gobierno donde la clase trabajadora se sienta representada. Sí,
Yo creo que sí, que, ¿Y entonces? que nadie se anima a decir esto, digamos, ¿no? Que los gobiernos de izquierda son gobiernos de los trabajadores, cualesquiera que estos sean, ¿no? Y los empresarios también, no les fue tan mal tampoco con este gobierno, ¿no? A los empresarios en una economía capitalista, digo, tienen todo para ganar. Si no ganan, bueno, es porque hay problemas en el sistema capitalista. En general, cuando hay ajustes, cuando hay crisis o cuando hay mucha desigualdad, siempre pierden los de abajo, ¿no? No siempre ganan los de arriba, pero siempre pierden los de abajo. Pero ahora hay crecimiento económico y les va bien a los empresarios. Muy bien, yo diría que les va muy bien, fantásticamente bien. Pero los empresarios, aunque les vaya muy bien, no van a votar al Frente Amplio, ¿eh? Constanza, ¿usted acepta la ampliación de UPM? ¡Qué pregunta! ¿Qué problema nos ha dado UPM? Yo creo que tenemos que respetar los tratados internacionales. Y ¿usted no la concedería, por ejemplo? No sé si no la concedería. Lo que me parece es que con todos los problemas que hemos tenido con la Argentina, y bueno, UPM tendrá que entrar en una ecuación un poco más grande, que es los líos que tenemos con Argentina. Entonces, si quieren pasar de 1,3 a 1,5, tengo que ponerlo en una ecuación política mayor. Lo siento. ¿Pero ampliación sí o ampliación no? Y bueno, la tengo que trabajar en esa ecuación política mayor y necesito el acuerdo de los vecinos. Y si no, no. Los vecinos no quieren. Bueno, veremos. Entonces, veremos. Negociaremos. Le invito a una nueva pausa, Constanza, y enseguida seguimos en Primera Vuelta. Seguimos en Primera Vuelta con la senadora Constanza Moreira. Recién hablábamos de UPM, ¿no? De esa relación bilateral que se las trae. Y ahora le propongo pasar a otro tema, que es el tema, bueno, electoral, las candidaturas, esta discusión que se ha dado en el Frente Amplio. Usted ha dicho que la candidatura de Tabaré Vázquez tiene ciertos riesgos, ¿no? Y que era conveniente de alguna manera innovar, ¿no? Armar algún candidato más joven, hacer hincapié en la renovación generacional. Ahora, ¿por qué arriesgar cuando el Frente tiene una cosa muy importante, que es, bueno, la conquista, lo que ellos consideran conquistas en estos años en el gobierno? ¿Por qué debería arriesgar el Frente Amplio ahora? Bueno, arriesga el que tiene todo para perder. No lo creo. Sí, claro. El que tiene todo para perder arriesga. Pero justamente puede arriesgar el que tiene todo para ganar. Si tiene todo para ganar. Y bueno, a ver, si yo soy el partido de gobierno, me está yendo bien, tengo una intención de voto que está más o menos entre el 40 y el 43% desde que empezó el gobierno, ¿no? La intención de voto del Frente Amplio, que es más o menos lo que suman los otros dos. Tengo eso, quiere decir que voy bien. La popularidad de Mujica sube, baja, las encuestas de opinión reflejan cierta fluctuación del electorado, pero 42% quiere decir que hay mucha gente que ya decidió votar al Frente Amplio, independientemente del candidato, independientemente, ¿no? Lo que al Frente Amplio le queda para recuperar es poquito, son 6 puntos, 7 puntos. Muy bien. Quiere decir que usted en este momento tiene la posibilidad política de decir, bueno, ahora voy a pegar un salto cualitativo y voy a procesar una renovación de los viejos cuadros fundacionales que los vengo trayendo desde el 71, ¿no? Los Gargano, los Mujicas, los Sereñi. No es precisamente el caso de Tabaré, que aparece en la vida política más tardíamente, pero los viejos cuadros políticos hubo que tenerlos todo este tiempo para asegurar la continuidad y la reproducción del Frente. Pero bueno, eso llega un momento en que hay que cambiarlo por otra cosa. Bueno, a mí me parece que el Frente Amplio estaba en esta elección en inmejorables condiciones de hacer eso, porque ese salto y ese riesgo usted lo hace cuando tiene red, ¿no? El desesperado lo hace sin red, lógico. Pero usted lo hace cuando considera que el Frente Amplio tiene red? Un montón. Ahora, muchos se preguntan, bueno, ¿por qué arriesgar cuando Tabaré Vázquez es en cierta medida, para muchos, la carta ganadora en la primera vuelta de octubre, ¿no? ¿Se puede arriesgar también en esos riesgos? La mayoría parlamentaria sostienen quienes defienden la candidatura de Vázquez. Sí,
Yo veo que mucha gente razonó así, yo nunca razoné así. O sea, me pareció que lo de Tabaré Vázquez sí era como, yo le llamaba la solución del atajo, es como decir, vamos con la carta ganadora, que igual pero bueno, eso también genera inercias, eso no moviliza ánimos, porque, vamos a ver, el riesgo es un acicate del ánimo, de la energía, de la movilización. ¿En este país, Constanza, estás segura? En este país, pero si uno no le pone un poco de amor a las elecciones, tampoco es que va haciendo la plancha. Es como decir, bueno, pero ¿para qué vamos a hacer algo si igual la elección la tenemos ganada? ¿O para qué vamos a hacer? Bueno, a ver, todavía seguimos siendo un país de mitad y mitad, y no creo que eso cambie sustancialmente en el futuro. Ahora, Constanza, la pregunta es, bueno, hasta el propio Tabaré Vázquez se ha manifestado a favor de las candidaturas múltiples. ¿Por qué haciendo estas consideraciones, esta gente que reclama candidaturas múltiples, como usted lo ha reclamado, no dan el primer paso? Bueno, dieron un montón de pasos, ¿no? Colocaron el tema, que no estaba, le dieron alguna forma, trataron de conseguir candidatos. No creo que los problemas de las candidaturas múltiples sean atribuibles a la gente que plantea la candidatura múltiple o la candidatura alternativa. Me parece que ellos hicieron lo que tenían que hacer y está muy bien. Falta un candidato que diga que sí. Falta un candidato que diga que sí. ¿Y usted está dispuesta a decir que sí? Siempre me hacen la misma pregunta. Lo estoy pensando. ¿Sirve como respuesta? Usted lo está pensando. Sí. No me sirve como respuesta. Es el problema que tenemos los periodistas y los entrevistados. ¿Lo está pensando a pedido de algún sector? ¿A pedido de quién? Yo creo que usted sabe que la inmensa mayoría de los sectores ya decidieron por Tabaré Vázquez, ¿no? ¿Las bases? Bueno, en las bases sigue habiendo allí como una energía política que todavía sigue pensando que es posible la alternativa, o buscan algo, o expresan algo. Después hay jóvenes, hay inorgánicos, un movimiento en ese sentido debería ser, en vez de un movimiento de la orgánica, un movimiento inorgánico. Hay jóvenes, hay mujeres, hay inorgánicos, hay bases, pero no hay, creo yo, ningún sector que pueda estar firmemente comprometido con una candidatura alternativa a la de Tabaré Vázquez. Ese es el panorama hoy, Constanza, ¿no? ¿y qué necesita para tomar la decisión? Usted lo está pensando. ¿Qué necesita para tomar esa decisión definitiva, digamos, de dar el primer paso? Tiempo. ¿Para qué? Para pensarlo. ¿Y qué es lo que está pensando, Constanza? Y estoy pensando que es lo mejor, no para mí, que es lo mejor para el Frente. Pero usted ya ha sostenido que lo mejor para el Frente Sí, pero lo Amplio... mejor para el Frente ya no pasó. Lo que yo creí que era mejor para el Frente Amplio ya no pasó. Pero puede pasar. No. Hay tiempo todavía para el Congreso. Lo que yo pensaba que era mejor para el Frente Amplio era que buscaran una fórmula alternativa con gente más joven, con una mujer, por lo menos, que pusiera al frente del gobierno de este país a otra generación, ¿Y usted se siente parte de esa Yo me otra siento generación? parte de esa otra generación, por supuesto. Hay más viejos que yo y hay más jóvenes que yo, pero me parece que el Uruguay tiende a ser muy gerontocrático en todos los niveles y en todas las actividades, en las artes, en la política. ¿Se podría decir, por ejemplo, que Tabaré Vázquez podría conformar un gabinete con esa otra generación? Bueno, de hecho, los gabinetes actuales, si uno mira, yo diría que ya hay otra generación. Pero aquí es la pregunta que me hago. Pueden ser ministros, pueden ser intendentes, pero no pueden ser presidentes. Es como si a la generación le faltara, no sé, es como aquella película de Buñuel, El ángel exterminador, que estaban todos, había una fiesta y estaban todos adentro de una casa, una gente muy acomodada, en una fiesta muy elegante, y de repente no pueden salir y se van deteriorando allá adentro de esa fiesta, pero no pueden salir y la puerta siempre estuvo abierta. Entonces hay una especie de imaginario ensimismado y endogámico del Frente Amplio, muy aferrado a sus líderes y a sus imágenes del pasado, que no encuentra la manera de salir, no encuentra la manera de llevar la fiesta afuera, no encuentra la manera de encontrar otras personas, otras caras, pero ponerlas en la primera línea, no en la segunda ni en la tercera, ponerlas en la primera línea. Ahora, Constanza, muchos se preguntan también, ¿qué culpa tiene Tabaré Vázquez de tener el arrastre que tiene? Ninguna, Tabaré no tiene la culpa de nada.
por favor, Tabaré no tiene la culpa de nada. Los problemas que colocan al frente de un embudo no tienen nada que ver con Tabaré. ¿Y con qué son tienen que problemas ver? del Frente Amplio. Son problemas del Frente Amplio. Son problemas de un Frente Amplio que está muy consumido por el gobierno, ¿no? Todos los logros del gobierno no, al Frente Amplio como partido no le redundan, no van directamente para el Frente Amplio, ¿no? Si uno mira las elecciones internas del Frente Amplio, más o menos continúa siendo la misma gente que vota, ¿no? 170, un poquito más. O sea, el Frente Amplio no crece como partido porque el gobierno crezca como gobierno. Entonces, eso me parece que requiere unas ciertas transformaciones. Algo de eso se hizo con las elecciones internas, algo de eso. Pero ese proceso es muy incipiente. Y en el Uruguay, usted vio que todo es el impulso y su freno, ¿no? Constanza, usted dice que está pensando, bueno, esta candidatura. ¿Cómo se ve en un cargo ejecutivo, digamos? Una persona como usted que ha pasado ya por un periodo legislativo. ¿Cómo me veo en un cargo ejecutivo? Bueno, los cargos ejecutivos tienen un problema y es que uno depende de la voluntad del jefe. Un cargo legislativo, uno tiene un poco más de amplitud, si es esa la pregunta. Constanza, ¿cómo debería elegir el vicepresidente el Frente Amplio? Supongamos que hay dos candidatos, el que sale primero debería ser presidente, el segundo en la interna debería ser el vice, como sucedió en 2009, o debería innovarse, digamos. En 2009 se buscó una fórmula que los partidos tradicionales ya vienen ensayando y es que el ganador le da la mano al perdedor, ¿no? Lo vienen ensayando dentro de los partidos y lo vienen ensayando entre ellos, ¿no? Digamos, cuando hacen una fórmula para el balotaje, se juntan los blancos y colorados y el ganador le da la mano al perdedor. Y me parece que el Frente Amplio tuvo esta fórmula Mujica-Astori porque, bueno, ambos representaban cosas muy distintas dentro del Frente, eran muy importantes sus grupos dentro del Frente Amplio, cosa que no sucedía ni con Noboa ni con el propio Tabaré Vázquez, y digamos, no tuvieron más remedio que entenderse entre sí porque el Frente tenía que entenderse entre sí. Ahora, Vázquez ahora descartó esta posibilidad de que el primero vaya de presidente y el segundo... Sí, la descartaron todos, pero además, bueno, como no aparecía tampoco un panorama muy claro de si iba a haber competencia interna o no. Bueno, yo le voy a decir lo que creo que va a pasar y después le voy a decir lo que a mí me gustaría que pasara. Adelante. Lo que yo creo que va a pasar es que la vicepresidencia se determine como un acuerdo entre sectores, ¿no? Pero si hay otro escenario, usted dijo que, bueno, sabría la posibilidad recién. Le digo o sea, cómo el Frente Amplio hace su síntesis. La síntesis se resuelve por el poder de los sectores. Digamos que la síntesis que el Frente Amplio procesa, sacando la candidatura de Tabaré Vázquez. También lo de Tabaré Vázquez es una buena síntesis porque el Frente Amplio no tiene por qué pelearse buscando un candidato alternativo. Ahora, Constanza, en el caso de que los sectores tengan la voz cantante, la vice seguramente sea, por ejemplo, del MPP. El MPP va a luchar, sí, lógicamente va a luchar por ese lugar, sin duda. Sí, sí, en esa lógica de los sectores es lógico. ¿Y usted se imagina como vice de Vázquez? Al menos se le aparece en el imaginario. No, de ninguna manera, no. Eso no está ni en el imaginario ni en ninguna hipótesis. Esa es una hipótesis. Creo que es lo que terminará resultando, que la fórmula electoral represente el juego de los poderes del Frente Amplio o el juego de los sectores. La otra idea es que el vicepresidente represente algo de lo que el presidente no puede representar, ¿no? Entonces represente algo de la renovación, que algo de la renovación pase por la vicepresidencia. ¿Está pensando en Sendik para eso? Sea que sea una persona más joven, una persona más nueva en la política, una mujer, todo eso significaría renovación. Pero sobre todo la renovación también, renovación de las ideas. O sea, ahí yo creo que el problema es que el vicepresidente compró un problema, ¿no? ¿Pero en qué piensa concretamente, Constanza? Porque no hay muchos candidatos. Ahí no. Mire, mi pensamiento sobre esto es infinito porque siempre he creído en la política que si de verdad uno es una república, los candidatos... No le digo que cualquiera sirva para cualquier cosa, pero tampoco hay que ponerse tan exigente. Se lo digo porque en todas las organizaciones que he trabajado, los candidatos, los primeros jefes, los primeros directores en la Universidad de la República, los primeros rectores, parece que eran
si salía de ahí, ¿a quién se iba a elegir que tuviera tanto prestigio y tanto poder? Pero el prestigio y el poder se construyen a partir de los cargos ejecutivos, es decir, hay que desdramatizar el tema de la persona. En una república, bueno, cualquiera puede ser representante, cualquiera puede ser representado. Entonces, está lleno de gente. Yo no los puedo nombrar, porque no los quiero nombrar, pero podrían muchas personas ser buenos presidentes del Uruguay, buenos vicepresidentes del Uruguay, buenos ministros de Economía del Uruguay, siempre y cuando el Frente Amplio vaya todo atrás de esta persona o de este equipo. Lo que le da la fuerza al Frente Amplio no es la iluminación de las personas, no es la inteligencia de las personas, no es la virtud de las personas, sino que el Frente Amplio va todo en equipo atrás de una cosa. Es el Frente Amplio el que gana la elección, no son los candidatos. Pero bueno. Usted sigue pensando que el voto es independiente del candidato. Es independiente del candidato. Ahora, cada vez vamos a partidos donde lo personal tiende a tener más peso que las ideas, ¿no? Ya el balotaje consagra eso fuertemente, ¿no? Porque el balotaje transforma, o sea, nosotros venimos de una estructura muy republicana de poderes repartidos, el colegiado, el Consejo de Administración, todas esas figuras del Uruguay del siglo XX, pasamos a una constitución bastante presidencialista, producto, creo yo, de una evaluación, a mi juicio equivocada, pero una evaluación que se hizo con mucha fuerza, en los años 60, de que todos estos sistemas de coparticipación generaban inmovilismo político y teníamos que ir a figuras presidenciales fuertes. Pasó en el Uruguay, pasó en otros países de América Latina. Se eligieron figuras presidenciales fuertes, el país fue al abismo igual, ¿no? En fin, no tenía nada que ver con eso. Pero siempre que hay una situación de crisis, la solución de concentrar el poder es lo primero que está a mano. Entonces terminamos generando figuras presidenciales que con la reforma del 96 me parece que terminaron dando esta idea de que el candidato salvador o el candidato que decide, cuando en realidad un presidente es un primus inter pares, porque, veamos, un presidente puede tener muy buenas ideas, pero si fuéramos a gobernar con las ideas de un presidente, nos volvemos locos, ¿no? Tenemos que gobernar con las ideas de un equipo e incluso con las ideas de la oposición. Tenemos que gobernar con ideas de partidos, con ideas ciudadanas, pero no con las preferencias antojadizas de una persona. Este problema ya lo tuvo la monarquía y la monarquía decidió superarlo transformándose en democracias. Usted, uno que la escucha, percibe que usted equipara, digamos, a... El presidente, siempre digo que es la institución monárquica de las repúblicas, ¿no? De la misma manera que la Cámara de Diputados es la institución plebeya de la república. Bien, Constanza, ¿cuándo podremos tener su definición sobre si va a ser candidata o no a las internas del año que viene? No sé. Fechas aproximadas. No sé, supongo que antes del 23 de octubre, porque habrá un plenario que era el 19 de octubre. Y bueno, eso dependerá de la fuerza que tengan aquellos que quieran proponer una candidatura alternativa, ¿no? ¿Usted pone a consideración su nombre, entonces? Mi nombre está a consideración. Yo no lo puse. Allí está. Mi pobre nombre rodando por todos lados. ¿Por algo no lo saca usted? No. ¿Por qué no lo saca? Lo he tratado de sacar muchas veces y no he podido. No lo saco. ¿Persisten estos militantes en que usted Persisten estos militantes, sí, persisten en esta idea. Y habrá que ver la fuerza que tienen ellos. Si no, ¿va a repetir en el Senado? No lo creo. ¿Va al todo o nada? No lo creo, pero no sé. Ya he dicho que no voy a hacer muchas veces algunas cosas y luego las he terminado haciendo. Así que, no sé, la vida política es un poquito más imprevisible de lo que uno imagina, incluso para sí mismo. Entonces eso lo está pensando flojito. ¿Qué querría decir lo está pensando fuerte? Solo se piensan fuerte las cosas sobre las cuales hay decisiones tomadas. Y si yo tuviera una decisión tomada, sería usted el primero que se la comunicaría. Constanza Moreira, muchas gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. Gracias a ti y felicitaciones por el programa. Gracias.